En el estudio que vamos a trabajar, como les decía la clase pasada y en el detrás de cámaras, está fundamentado en un libro milenario, ¿sí? Fundamentado en un libro milenario, ¿sí? Y es la sabiduría que vamos a recibir, es una sabiduría pensada hace 1000 años, es una sabiduría pensada hace 1000 años, es una sabiduría que ha trascendido generaciones y generaciones y que hoy llega para nosotros para verdaderamente transformar muchos conceptos que normalmente hemos traído de tradición, que hemos traído y que hemos construido y que hoy en día nos llevan a actuar de una forma como estamos actuando y que vamos a darnos cuenta a lo largo del estudio qué es lo que estamos haciendo. Recibimos sabiduría de la divinidad, ¿sí? Todo el tiempo estamos recibiendo sabiduría de la divinidad, es decir, el conocimiento de Dios y el conocimiento de la palabra de Dios. Y a todos los que nos gustan estos temas y que hemos tratado o nos hemos esforzado más bien en focalizar, en estudiar y en aprender y en tratar de cambiar lo tradicional por algo nuevo, por algo prometedor, por algo eterno, pues este estudio precisamente fundamentado en un libro milenario nos va a poder llegar al corazón de una forma sorprendente, sobrenatural. Es una sabiduría realmente divina, pero es una sabiduría que la puede comprender la razón. Y eso es parte fundamental para que nuestra fe crezca y para que el tema que vamos a trabajar verdaderamente crezca. Cuando empezamos a entender todo esto y sobre lo que estamos aquí estudiando, tenemos que entender que la palabra de Dios tiene dos partes principales. O sea, tú tienes ahí en la Biblia, en la Torá, dos fundamentos, dos principios. Uno se trata de los deberes de los miembros y otro se trata de los deberes del corazón. Es como si algo se relacionara con lo externo, con lo que tengo que hacer en el mundo, es decir, el cumplimiento de preceptos, de amar al otro, de no mentir, de no adulterar, todo lo que es los miembros, relacionarme con los otros, ¿sí? Y otra parte que es la relacionada con los deberes del corazón, es decir, lo interno, lo que está en ti, lo que solamente está entre Dios y lo que tú tienes en tu interior, en ese microcosmo, en esa alma perfecta que Él ha puesto dentro de ti. Y este estudio está enfocado principalmente en este componente de la palabra, que son los deberes del corazón, es decir, lo interno, lo que realmente está dentro de ti. Pero ¿cuáles son los deberes del corazón? Porque aquí empezamos con una introducción bastante importante y yo sé que tú puede que lo tengas claro y puede que alguna vez hayas escuchado de ello. Pues aquí vamos a profundizar y vamos a empezar a introducirnos en qué son los deberes del corazón. Pues los deberes del corazón se tratan de la sabiduría que se refiere justamente a lo interno y a esos pilares fundamentales que nosotros tenemos que construir y que son la base para que tú puedas llegar a un cumplimiento de los mandamientos de la ley de Dios que conocemos, ¿sí? Y en los que se fundamenta muy posiblemente tu fe o lo que has escuchado, pues, en caso de que no sigas esta creencia, en lo que se fundamenta mucho la fe de las personas. Cuando nosotros hablamos de los deberes del corazón, entendemos que hay unos pilares que cuando nosotros nos revisamos a conciencia, descubrimos que no están lo suficientemente fuertes. Es decir, es que hemos construido un edificio sin unas bases sólidas. Y cuando uno se da cuenta que construye un edificio sin unas bases sólidas, desafortunadamente se da cuenta cuando viene un terremoto, ¿cierto? Porque aparentemente uno puede ver muchas edificaciones en una ciudad, pero solamente cuando llega un terremoto es que tú te das cuenta cómo estaba construida cada una de las edificaciones de esa ciudad. Evidentemente, las edificaciones que estaban fundamentadas sobre unos principios, sobre unas simientes sólidas, esas aguantaron el terremoto, aguantaron el sismo, pero aquellas que no estaban fundamentadas en un fundamento importante, en un fundamento trascendental, se derrumbaron y cayeron. Y pues yo empezaba a pensar y yo decía, yo he caído muchas veces y yo a veces me siento así, es decir, que miraba hacia adentro y decía, mis pilares no están lo suficientemente fuertes. Y
cuando entiendo que mis pilares no están lo suficientemente fuertes, esos fundamentos internos no están lo suficientemente fuertes, entonces se puede ir a una gran conclusión, y es que sin estos pilares no podremos llegar al cumplimiento correcto ni a tener una relación correcta con la palabra de Dios y con Dios mismo. No podremos cumplir los preceptos correctamente, nos van a costar mucho trabajo, y cuando lo cumplimos es muy posible que lo cumplamos desde una óptica religiosa, que realmente es como no cumplirlos, o sea que es lo mismo que nada. Aquí lo que estamos entrando es a identificar entonces estos pilares, y nos vamos a ir entrando en entender cuáles son realmente los pilares, porque estos pilares, cuando los entendemos, vamos a saber, ok, vamos a reconstruirnos, tenemos la posibilidad de no ser una construcción, que no tenemos que derribarla, pero que sí podemos trabajar en esos pilares mientras estamos como estamos. Pero, ¿cuáles son esos pilares? ¿Sí? ¿Cuáles son estos deberes del corazón? Pues vayamos a un punto muy importante, y es, hablemos de algunos deberes del corazón, como para ir siendo prácticos y concretos. Cuando hablamos de un deber del corazón, es que podamos decir que creemos que toda la creación tiene un creador. Ese es un deber del corazón, nosotros tenemos que creer eso desde nuestro interior. Y debemos entender también que Dios creó todo de la nada. ¿Sí? O sea, no había nada antes de la creación misma. Y tenemos que conceptualizar esto, y esto tiene que convertirse en un deber fundamental. Porque no es lo mismo tener en nuestro interior un concepto que normalmente enseñan, y es que el mundo ha evolucionado y toda la teoría evolutiva, y que no ha habido necesidad de un creador, y que esto fue a raíz de las moléculas, y que entonces todo es natural y la naturaleza genera a través del agua y las partículas. Y entonces no es lo mismo tener eso como fundamento a tener el fundamento de que Dios creó toda la creación. Este pilar me ata a la fe en el Creador, si tú te das cuenta. Porque si nosotros somos de una teoría evolucionista, que la idea aquí no es criticarla, sino poner los dos paralelos, pues surgiría una pregunta, y la pregunta es, ¿será posible decir que creo en Dios, pero paralelamente creo en la teoría de la evolución? ¿Eso es posible, o de pronto ahí hay algo que no juega, o peor aún, pensamos que juega, y por eso los resultados hoy en día de nuestra relación con Dios y de lo que yo espero tener como resultados de esa relación con Dios? Porque si yo soy de la teoría y no tengo este principio, o no tengo como deber creer en que Dios hizo todo, sino que pienso que esto se creó de la nada, y que eso se creó de las partículas, y que no hubo necesidad de una intervención de Dios, y paralelamente creo en Dios, y más aún, paralelamente le oro a Dios, y paralelamente voy a una iglesia, y paralelamente hago tantas cosas para diferentes creencias, digamos, me bautizo, o hago la confirmación, o le digo a mis hijos que tienen que ir a misa, o sea, ¿tiene sentido que yo esté con estos paralelos? ¿Cómo está fundamentada esa ejecución? Ahí es donde tenemos nosotros que reflexionar para verdaderamente saber cómo está mi confianza.